Necesitamos tu gracia, necesitamos tu presencia, pero sobre todo necesitamos de la luz que ilumina la palabra de Dios. Necesitamos que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y que podamos en este día tener una profunda comprensión de lo que tú quieres hablarnos. Gloria a Dios. Mi amado hermano, estoy tocando en estos días algunos temas que no son muy populares, pero son muy necesarios, muy importantes, muy fundamentales para que podamos nosotros caminar en la perfecta y total voluntad de Dios. Y mi tema en esta mañana es: hablemos de santidad. Diga conmigo: hablemos de santidad. Tenemos que hablar de santidad, mi amado hermano. ¿Sabe que la Biblia tiene uno de esos versos que no son muy cómodos de escuchar, pero que sin embargo son reales, son bíblicos? ¿Y sabe qué es lo que más me sorprende? Que ese verso está en el Nuevo Testamento. Sin santidad nadie verá al Señor. Así que este debe ser un tema muy importante si se nos advierte que sin ella no podremos ver a nuestro Señor. Así que hoy, mi amado hermano, tenga un corazón dispuesto para aprender lo que la palabra dice en relación a este importante tema de la santidad. Quiero que me acompañe por favor al libro del profeta Isaías, capítulo 6, y vamos a leer la palabra de Dios. ¿Está listo? Gloria a Dios. Verso 1. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, verso 5: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Gloria al Señor. Qué impactante relato del profeta Isaías, cuando experimenta en una visión, cuando contempla en una visión al Dios que es 3 veces santo, mi amado hermano. Santo, santo, santo. Evidentemente estamos hablando de un Dios que es perfecto moralmente, perfecto en integridad, en rectitud, en justicia. Yo personalmente creo, mi amado hermano, que
la fuente de la luz que Dios emana. La Biblia dice, el apóstol Pablo lo dijo, que Dios habita en luz inaccesible. Personalmente yo creo que esa luz que es inaccesible es el resultado de la santidad y la pureza de nuestro Dios y Padre Celestial. ¿Está aquí, mi amado hermano? Yo creo que esa luz de gloria que la Biblia dice que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, en una total manifestación, emana de la santidad y de la perfección de nuestro Dios y Padre. Entiendo perfectamente que cuando hablamos de santidad, las personas nos sentimos incómodas. No se preocupe, está en el mismo club del profeta Isaías. Cuando hablamos de la perfección, porque mi amado hermano, cuando nos referimos a la santidad de Dios, nos referimos a algo que es total y absolutamente perfecto. No hay ni siquiera una sola partícula de tinieblas en la luz de Dios. El apóstol Juan dijo: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y el profeta Isaías, mi amado hermano, en una visión sobrenatural, contempla esta gloriosa santidad de Dios. Y sabe, tal y como a cualquiera de nosotros nos hubiera sucedido, se siente profundamente confrontado en su vida personal. ¿Sabe qué dijo el hombre, mi amado hermano? Estamos hablando del profeta Isaías. El hombre dijo: ay de mí, que siendo yo un hombre de labios inmundos, han visto. Dice, y no solamente soy un hombre de labios inmundos, sino que también habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Dice, han visto mis ojos al Rey. Han visto mis ojos la santidad de Dios. ¿Sabe? Gloria al Señor. Recuerda que creo que fue la semana pasada, el domingo, cuando yo mencionaba que la única manera en la cual nosotros podemos ser conscientes de nuestra propia corrupción es cuando nos exponemos a la santidad de Dios. Solamente, mi amado hermano, una revelación de la santidad de Dios puede exponer delante de nuestros propios ojos lo sucios que estamos. No se confunda, este no es un mensaje de condenación, mi amado hermano. Más bien es un mensaje de poder entender la santidad y de poder entender cómo ésta puede transformar nuestra vida. Y cómo nosotros también podemos llegar a ser santos, porque eso es lo que la palabra dice: sean santos como vuestro Padre es santo. Gloria al Señor. Claro, y cuando hablamos de perfección, especialmente en el área moral, creemos que es algo a lo cual nosotros no tenemos acceso, pero según la palabra de Dios es diferente el asunto. Quiero comenzar diciendo, en primer lugar, mi amado hermano, que la santidad es un atributo de la deidad. No solamente un atributo como algo que pertenece a, sino que la santidad, mi amado hermano, es parte de la misma sustancia, poniéndolo en palabras que podamos entender humanamente hablando, es parte de la sustancia de la que Dios está hecho. Dios es bueno de la misma forma que Él es santo. No simplemente es algo que Él posee, es algo que Él es. Escuche, mi amado hermano, la santidad como atributo divino no simplemente es algo que Dios posee, sino es algo que Dios es. Y eso nos ayuda mucho a comprender el propósito en términos de santidad que Dios desea para nosotros. No solamente algo que usted y yo podamos hacer, sino algo que usted y yo podamos ser, que no es lo mismo. Y vamos a hablar un poquito más adelante acerca de esto. Ahora, no hay un lugar en esta tierra, mi amado hermano, donde la santidad pueda ser obtenida o adquirida. No hay un ser humano que la produzca en sí mismo, ni tampoco podemos descubrirla o explotarla como si fuera un recurso mineral en la tierra, como el oro, como los diamantes. No existe en esta tierra un lugar, ninguna fuente donde
donde podamos abastecer nuestra demanda de ella. ¿Por qué? Porque la santidad no es algo terrenal. La santidad, mi amado hermano, es un atributo divino, es parte de la sustancia con lo que Dios está hecho. Podemos recorrer el mundo, escuche, los continentes y los mares en busca de ella. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque hay filosofías, mi amado hermano, que nos enseñan que si nos apartamos a ciertos lugares remotos, o que si nos conducimos de cierta forma, o que si vamos a ciertos lugares en la tierra, ahí es donde nosotros podemos adquirir esa iluminación de nuestro corazón, esa pureza de nuestra alma. Hay filosofías enteras que se basan en esto, especialmente las filosofías orientales. Pero podemos recorrer el mundo, los continentes, los mares en busca de ella, pero vamos a fracasar. Podemos explorar los rincones más recónditos de la tierra tratando de encontrarla. Podemos pagar todo el dinero del mundo para que alguien la consiga para nosotros, o que nos indique el camino para llegar hasta ella, pero todo eso es inútil, mi amado hermano. No existe un mapa terrenal para la búsqueda de tal tesoro, ni señalamientos en un camino apuntando en su dirección. No, la santidad no pertenece a este mundo, no pertenece a esta esfera o a esta dimensión. La santidad pertenece única y exclusivamente a Dios. Él es su fuente, Él es su origen, Él es su razón de ser, su existencia. Por eso es que cuando nosotros hablamos de santidad, mi amado hermano, el único lugar al cual nosotros podemos mirar, el único lugar o la única persona a la cual nosotros nos podemos remitir, es a nuestro Dios y Padre celestial, al Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos están aquí? Gloria al Señor. Como decía hace un momento, la santidad es la sustancia misma de la que Dios está hecho. No es simplemente una buena actitud que Él posee, no es algo que Él tiene. No es tampoco una costumbre que Él desarrolló en su carácter, como la buena conducta o como la amabilidad. No, mi amado hermano, la santidad es Dios mismo. Así como Dios es amor, mi amado hermano, ¿sabe? De la clase de atributos que pertenecen intrínsecamente a la deidad, a la identidad de Dios, la santidad y el amor son, de acuerdo a lo que leemos en las Escrituras, aquellos que se nos transmite parte de su misma esencia. Dios es bueno. No es que Él se comporte bondadosamente, sino que el ser bueno es parte de su esencia, es parte de la sustancia de la que Él está hecho. Asimismo es la santidad. No es algo que nosotros podamos separar de Dios. No es algo que nosotros podamos simple y sencillamente dividir. No, mi amado hermano, es la sustancia misma de Dios. Dios es santo. Él es el santo de Israel, pero es el santo de todos los santos. Gloria a Dios. Y Dios es santo porque esa es su naturaleza. La santidad es parte de Dios mismo. E innegablemente, mi amado hermano, si nosotros queremos identificar, si nosotros queremos distinguir a este Dios en el cual usted y yo creemos, este es uno de los verdaderos y más importantes atributos del Dios único que creó los cielos y la tierra. Yo sé que le he dicho anteriormente que si nosotros queremos llegar a identificar entre tantos dioses y filosofías y religiones y cuanta doctrina que inundan el mundo en el que vivimos, una de las formas en las cuales podemos identificar al verdadero Dios es relacionándolo con la persona de Jesús. Por eso decimos que este Dios nuestro es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una de las formas en las cuales nosotros podemos llegar a identificar claramente de qué Dios estamos hablando. No cualquier Dios, sino el Dios verdadero. Ahora, cuando hablamos de santidad es algo muy similar. La santidad es innegablemente el distintivo del verdadero Dios. Si predicamos a Dios y lo alejamos de su santidad, estamos predicando un Dios falso. Si nosotros desconectamos a Dios de la santidad, estamos predicando a un Dios que no es verdadero. Este Dios, mi amado hermano, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, tiene dos características muy importantes que nosotros podemos usar para llegar a identificarlo plenamente como el Dios verdadero. Y es que Él es bueno y es que Él es santo. Así que no podemos, mi amado hermano, tenemos que hacernos ahora
una imagen, porque sabe, en los últimos años hemos sido muy efectivos en implantarle a la iglesia la imagen de un Dios bueno. Yo creo que en ese respecto no nos hace falta información. En ese respecto no nos hace falta material, porque en los últimos años el evangelio que se ha predicado es un evangelio que se enfoca en convencer a las personas que este Dios, el Dios verdadero, es un Dios bueno y es un Dios que nos ama. No hemos fallado en eso, pero probablemente, mi amado hermano, estamos fallando en decirle a la gente y en enseñarle a la gente que este Dios bueno también es un Dios santo. Y es tiempo, mi amado hermano, de crear una conciencia en la iglesia acerca de que Dios no solamente es bueno y nos ama, sino que también nuestro Dios es un Dios santo, perfecto y moralmente sin falla, sin mancha. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, hay que entender claramente que Dios es santo y que también el origen de toda santidad comienza en Él. Comienza en Él. La santidad no comienza en la tierra, mi hermano. No comienza en nosotros tampoco. La santidad siempre tiene como origen a Dios. Dios es la fuente y el origen y la provisión de toda santidad que pueda manifestarse o revelarse en esta tierra a través de las personas. Porque no hay otro ser, mi amado hermano, en el universo que pueda reflejar o que pueda manifestar o que pueda poseer este rasgo tan distintivo y tan importante de Dios. Los animales no lo pueden manifestar. Ningún ser creado por Dios dentro de este vasto universo tiene la capacidad o la cualidad de poder reflejar o manifestar este atributo divino tan característico del Dios verdadero como solamente el hombre, el ser humano. Ahora, no cualquier hombre y no cualquier persona. Vamos a ver eso un poco más adelante. Debemos entender que la santidad comienza en Dios. Diga conmigo, la santidad comienza en Dios. Escuchen nuevamente, volviendo al punto de las filosofías que nos rodean, que nos inundan. Hay filosofías y doctrinas enteras que enseñan que la santidad comienza en tu conducta. Eso es falso. La persona más buena en la tierra, hablando de una persona, de un hombre, de un ser humano, puede no ser santo, aunque sea la persona más bondadosa. Se quedó ahora mirándome con unos ojos. ¿De qué me está hablando, pastor? Claro, porque la santidad, mi amado hermano, no tiene como fuente u origen al hombre, solamente a Dios. Y solo en Él podemos encontrarla, y solamente de Él podemos recibirla, y solamente a través de Él podemos desarrollarla y cultivarla. ¿Alguien me está oyendo? Gloria al Señor. La Biblia dice claramente en Génesis capítulo 1 verso 27: y creó Dios al hombre a su imagen. Recuerde, la imagen de Dios es lo que Él es. Dios es bueno y Dios es santo, de tal manera que cuando Dios creó al hombre a su imagen, como dice la palabra, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Estamos hablando, mi amado hermano, de que el hombre, cuando fue creado al principio, fue creado en la misma imagen de santidad de Dios. El hombre fue inyectado de la sustancia de Dios. En Génesis capítulo 2 verso 7 leemos: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Diga conmigo, del polvo de la tierra. Diga otra vez, del polvo de la tierra. Ahora, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, pero a lo que nos referimos cuando hablamos del polvo de la tierra, nos referimos al cuerpo. Diga conmigo, el cuerpo. ¿Qué fue lo que Dios hizo o qué fue lo que Dios formó con el polvo de la tierra? Lo que Dios formó fue un cuerpo, un cuerpo.
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Sopló en su nariz aliento de vida. Y fue entonces que el hombre llegó a ser, diga conmigo, un ser viviente. Un ser viviente. Vea esto, mi hermano. Esto es bien importante. Estoy poniendo hoy bases, estoy poniendo hoy fundamentos sobre los cuales apoyar nuestra doctrina de la santidad y no crear una doctrina legalista. Está aquí, mi amado hermano. Y no crear una doctrina que, lejos de provocar al hombre a anhelar la santidad de Dios, lo frustre o lo condene de tal manera que se sienta desanimado y crea que esto no es para él. Cuando Dios creó al hombre a su imagen, lo que Dios creó fue un hombre santo, mi hermano. Diga, Dios creó un hombre santo. Porque si algo es la imagen de Dios, ese algo no puede ser diferente a como Dios es. Si algo es la imagen de Dios, ese algo no puede ser distinto a como Dios es. Tiene sus rasgos, tiene su esencia. Ahora, cuando Dios creó al hombre a su imagen, repito, Dios creó un hombre santo. Pero pregunta, ¿de dónde vino o de dónde le vino al hombre la santidad? Escuche, esto es bien importante. ¿De dónde le vino al hombre la santidad? Cuando Dios lo creó, recuerde, Dios formó su cuerpo del polvo de la tierra. Pero cuando Dios formó el cuerpo, ese cuerpo todavía no tenía vida. ¿Cómo le llamamos, mi amado hermano, a un cuerpo sin vida? Le llamamos cadáver. Está aquí. Un cuerpo sin vida se le llama cadáver, un muerto. Cuando Dios creó al hombre, hizo su cuerpo del polvo de la tierra. Pero la santidad no vino del polvo de la tierra. El hombre sin el aliento de vida era un cadáver. Perfecto, listo para funcionar, como un juguete sin pilas, sin batería, que no tiene la capacidad de funcionar. Totalmente y perfectamente creado, diseñado, elaborado, construido, funcional, potencialmente funcional en todos los aspectos, pero sin vida, sin energía. Por lo tanto, mi amado hermano, cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra, la santidad no vino del polvo, no proviene del mundo, recuerde. Fue cuando Dios sopló en el hombre aliento de vida. Cuando Dios dice la palabra de Dios y sopló en él aliento de vida, fue en ese momento, mi amado hermano, que le fue impartida la imagen, la semejanza y la naturaleza de Dios. Ahí el hombre recibió, lo primero que recibió fue la vida de Dios. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. En otras palabras, el origen de toda vida. Entonces, este hombre, mi amado hermano, recibió la imagen, la semejanza y la naturaleza de Dios. Recibió la vida de Dios, pero la santidad de Dios, que es parte de la sustancia con la que Dios está hecho, también le fue impartida al hombre a través de ese aliento de vida. Ese hombre no solamente recibió la vida cuando Dios sopló en él y abrió los ojos y despertó. No, también ese hombre recibió la misma naturaleza de Dios, recibió la santidad de Dios. Fue inyectada dentro de él la misma sustancia de su santidad. Por tanto, cuando el hombre abrió sus ojos, el hombre despertó en una perfecta pureza, en una perfecta santidad, en una perfecta limpieza. El hombre fue creado esencialmente, mi amado hermano, en un estado de perfección e integridad que solamente pueden compararse con la misma santidad de Dios. Entonces observamos claramente un principio aquí. La santidad comienza en Dios y proviene de Dios y de nadie más. Nadie más puede impartir aliento de vida a nosotros. El mundo solo puede producir cadáveres, pero solo Dios produce vida, gloria a Dios. Por eso es que yo no creo en la clonación de seres humanos, nunca va a suceder.
nunca va a suceder. Porque Dios es el que imparte la vida y el espíritu, mi amado hermano. Pero bueno, alguna gente todavía lo duda, cree más en la ciencia que en los principios de la palabra de Dios. Cuando hablamos de ser santos, debemos saber que el comienzo no está en la tierra ni en nosotros, sino en Dios. Ahí está el origen. Ahí comienza todo. Ahí comienza todo. Ahí empieza todo. ¿Sabe? Todo cristiano genuino tiene el anhelo de ser santo. Quizá fracase, quizá no sepa cómo, quizá lo intente, o quizá sea un anhelo, un sueño personal, yo no sé, pero todo cristiano genuino tiene el anhelo de ser santo. Claro, hay una añoranza en nuestro ADN por recuperar aquella santidad con la cual fuimos originalmente creados. Sin embargo, tenemos que entender que si queremos verdaderamente ser santos y anhelamos esta santidad, el origen no está en la tierra y el origen tampoco está en nosotros. El origen está en Dios. Dios es la fuente de la única y verdadera y funcional santidad para cualquiera que la busque y que la anhele. Ahora, tengo que decir esto, mi amado hermano. Uno de los errores más comunes que se cometen cuando hablamos de santidad es simplemente confundir la santidad con conducta. No me malinterprete. Una buena conducta, un comportamiento que corresponda a la santidad de Dios será evidente si la santidad está presente. Sin embargo, cometemos el error, y especialmente probablemente usted le haya pasado, de pensar que santidad es simplemente comportamiento, que santidad solamente o específicamente tiene que ver con lo que usted hace. Escúcheme, por favor, escúchenme, jóvenes, escúcheme, la iglesia de Jesús. Llegamos a creer que santidad está única y exclusivamente relacionada con lo que uno hace, con la conducta, con el comportamiento, con los pensamientos y con cosas externas, cosas que nosotros hacemos. Es un error, mi amado hermano. No me malinterprete, repito, si bien el comportamiento es radicalmente afectado por la verdadera y genuina santidad, cuando ésta comienza a influenciar la vida de una persona, no podemos nunca confundir la santidad con simple conducta o simple moral o simple comportamiento, porque es mucho más alta que eso, mi amado hermano. Se ha predicado la santidad desde la perspectiva de las acciones. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, o haz esto, haz lo otro, tienes que hacer esto. Y cuando la gente piensa en santificación, automáticamente piensa en cosas que debe hacer, cosas que no debe hacer, cosas que debe dejar de hacer. ¿Cuántos están aquí? Gloria a Dios. ¿Es verdad o no es verdad lo que estoy diciendo? La gente casi siempre relaciona la santidad con conducta, con comportamiento, cosas por hacer, cosas por dejar de hacer. Tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de mirar aquello, tengo que. Todo es hacer, conducta, comportamiento, acciones. Y si bien, repito, las acciones, la conducta y el comportamiento de un individuo son radicalmente afectados por la genuina y verdadera santidad dentro de su corazón, no son lo mismo. ¿Qué pasó, mi amado hermano, con los fariseos? ¿Qué pasó, mi amado hermano, con los escribas y los doctores y maestros, los intérpretes de la ley? Nadie como ellos obedecía la palabra de Dios. Nadie como ellos observaba los requisitos. Nadie como ellos conocía los principios, los mandamientos, la dirección de Dios en relación a la conducta que cada persona debía tener o debía manifestar en este mundo. Sin embargo, Jesús,
quien es la manifestación de la santidad y la pureza de Dios vestida con un cuerpo humano, y es la mayor evidencia de que el hombre puede ser santo también. Jesús, que era la máxima expresión de la santidad de Dios en la tierra, vestida con un cuerpo, era la santidad. Mire, Jesús, escúchame mi amado hermano, Jesús no solamente fue el amor encarnado de Dios, Jesús también fue la santidad encarnada de Dios. Dice la palabra de Dios que se requería que el cordero fuese santo, sin mancha y ninguna clase de contaminación. Jesucristo no solamente fue el amor de Dios encarnado en una persona, Jesucristo fue la santidad de Dios encarnada en una persona. Pero pregunta, ¿por qué los pecadores no se sentían incómodos con Él? Llegaron a decir de Él: este es amigo de publicanos y pecadores. Si Jesús era la santidad encarnada de Dios, ¿por qué las prostitutas, los publicanos? ¿Y por qué toda esa gente, mi amado hermano, no se sentían incómodos? Al contrario, la Biblia dice que las multitudes corrían donde Él estaba, lo buscaban. Le voy a decir por qué. En primer lugar, porque dentro de toda persona, aún de la más pecadora, hay un anhelo por la verdadera santidad. ¿Sabe quién se sentía incómodo con Jesús? Los legalistas, los fariseos, los escribas. ¿Sabe por qué? Porque ellos habían rebajado la santidad y la gloria de Dios a un mero término de comportamiento y de conducta, y ellos obedecían a todas esas cosas externamente. Pero escuche bien, mi amado hermano, para entender debidamente el término de la santidad, debemos entender que está más relacionado con el corazón de la gente que con la conducta de la gente. Y esto fue el error de los fariseos, ese fue el error de los maestros y los intérpretes de la ley. Creían que santidad era hacer todo, seguir todos los requisitos y observar todos los mandamientos y todas las reglas que la ley de Moisés les imponía. Y olvidaron que la santidad pertenece a un ámbito más sagrado que el ámbito del comportamiento. Pertenece al ámbito del espíritu del hombre, pertenece al ámbito del corazón de hombre. Dios no quiere que tus manos estén limpias cuando tu corazón está sucio. Dios no quiere que tu rostro esté limpio cuando en realidad tu corazón está manchado por la culpa, la condenación y el pecado. La santidad pertenece al ámbito más interno, profundo del ser humano, mi amado hermano. A mí siempre me impresionó cómo era posible que la gente que supuestamente era más religiosa era la que más se sentía incómoda con Jesús, y la gente que era la más pecadora se sentían cómodos con Él. Ya le dije, en primer lugar, porque dentro de cada persona hay un anhelo por la santidad genuina de Dios. Todos queremos cambiar, todos queremos ser limpios, aún en lo profundo. Nadie queremos ser sucios. Nadie internamente queremos estar manchados de la culpa y del pecado. Sabemos internamente, aún inconscientemente, mi amado hermano, que fuimos creados inicialmente en un estado de perfección, de pureza y de santidad, y anhelamos regresar nuevamente a ese lugar y esa condición. En segundo lugar, la gente no se sentía incómoda porque Jesús vino y presentó la santidad tal y como debe ser presentada, mi amado hermano. Una invitación de Dios para todos aquellos que quieran ser como Él. Una invitación de Dios a todos aquellos que quieran ser como Él. Por eso la Biblia dice: sean santos como vuestro Padre es santo. Sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es una invitación. Yo no debería, mi amado hermano, sentirme sino atraído hacia eso, hacia ese estilo de vida, hacia ese grado de perfección. Pero vamos a seguir adelante. ¿Está aprendiendo algo? Gloria a Dios.
se predica, repito, que la santidad es simplemente una lista de un código de conducta. La gente cuando piensa en santificación automáticamente piensa en comportamiento, pero la santidad es algo más que una larga lista de actividades difíciles de cumplir. Es la sustancia de nuestro Padre y Creador. Y con esto, escuche bien, descarto esa incorrecta inclinación del hombre a ser santo por sus propios medios y recursos. Ese es, mi amado hermano, el origen de la religión y del legalismo. Cuando la gente intenta ser santa por medio de sus propios recursos, usando su fuerza de voluntad independientemente de Dios, entonces ahí se origina, mi amado hermano, ese complejo de superioridad al compararse con otros que no obedecen al estilo de vida que él vive y que él tiene. Por eso la gente que busca la santificación o la perfección en sus propios medios, mi amado hermano, a través de su fuerza de voluntad, siempre se va a convertir en un legalista, que va a condenar a otros que no hacen lo que él hace, que no viven como él vive, que no hablan como él habla, que no oran como él ora, que no leen la Biblia como leen la Biblia. Y la gente no se siente cómoda con un religioso. La genuina santidad en la vida de un hombre inspira a otros a buscarla. Existen millones, escuche esto, mi hermano, existen millones de personas en el mundo con buen comportamiento. Hay millones de personas que son honradas. Es más, hay gente más íntegra que muchos cristianos y no tienen conocimiento de Dios. Hay gente más honesta, más amable, más servicial, más amorosa, más dadivosa, más generosa en el mundo, aunque muchos cristianos. No digo que esa sea la regla, pero existe. Ahora, gente más íntegra, gente más disciplinada, gente más dedicada, gente más amable. Pero una pregunta: ¿ese comportamiento o ese estilo de vida los hace a ellos santos? No los hace santos. En primer lugar, ¿por qué? Escuche bien. Porque una persona que no es salva, no importa su comportamiento ejemplar de ninguna manera, puede ser un santo. Puede ser amable, puede ser íntegro, puede ser honesto, pero si no ha nacido de nuevo, no puede ser santo. Si no ha tenido una genuina experiencia de salvación, puede ser el más generoso y el más dadivoso, pero no puede ser santo. Ni Bill Gates, con todo y que donó el 70% de su fortuna a la caridad. Claro, los principios de la prosperidad funcionan en su vida porque son principios eternos. Sin embargo, el hombre, por muy espíritu altruista que él tenga, no puede llegar a ser santo a menos que él sea salvo primero. Y escuche bien, mi amado hermano, ninguna persona puede llegar a ser santo si no es salva primero. No es posible, y le voy a explicar. Habiendo otro asunto de suma importancia aquí, demostrando el segundo punto de este estudio, que la santidad comienza en Dios. Solo aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo pueden participar de la santidad de Dios. Este es uno de mis temas favoritos de la Biblia, mi amado hermano. Nadie puede ser santo independientemente de la sangre del Cordero que fue derramada por nuestros pecados y que nos lava. Recuerde el Antiguo Testamento, mi amado hermano. La santidad era mortal y sigue siendo mortal. Independientemente de la sangre, la perfección y la santidad de Dios son mortales para el hombre caído y para la naturaleza humana de la tierra. Mortales. Usted puede ver en la Biblia, hay ejemplos contundentes de gentes en pecado, de gentes
que trataron de acercarse a Dios, trataron de acercarse al lugar santísimo, trataron de acercarse a la gloria de Dios sin la mediación de la sangre y murieron irremediablemente. No es que la santidad sea mala, es que es demasiado buena. Es tan buena que te puede matar, en términos o en el contexto de lo que estoy hablando. Por eso es bien importante que entendamos, mi amado hermano, no existe tal cosa como santidad independientemente de la sangre de Jesucristo nuestro Señor. No hay tal cosa. Por eso la santidad no puede ser conducta. Mucha gente que interpreta en su propia vida la santidad como mera conducta menosprecia el poder de la sangre en su vida. No entiende el poder de la sangre. Si hay algo, mi amado hermano, que te capacitó a ti y que te habilitó a ti y que te dio a ti la posibilidad de poder llegar a experimentar dentro de tu vida la santidad y la gloria de Dios, es la sangre del Cordero. Ninguna otra cosa. Ninguna otra cosa. Ninguna. No existe ninguna otra cosa. Pero quiero ahondar aquí en este punto, mi amado hermano. Vea. Solo aquellos, y esta declaración es absoluta, solo aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo pueden participar de la santidad de Dios. Y es bien importante, no es cualquier cosa. Es mejor que usted ponga mucha atención en esto. Nadie que no haya sido lavado con la sangre de Cristo puede participar de la santidad de Dios. Nadie. 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 Sin la mediación de la sangre, la santidad de Dios tiene un poder atómico sobre tu naturaleza carnal y tu naturaleza humana. Sin la mediación de la sangre, la santidad de Dios es mortal para cualquier vida, mi amado hermano. Ahora lea conmigo Hebreos capítulo 13, verso 12. ¿Cuántos se apasionan con este tema? Gloria al Señor. Es fascinante, mi hermano, es fascinante. Hebreos capítulo 13, verso 12 dice: por lo cual también Jesús, y escuche esto, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Diga conmigo: para santificar al pueblo. No lo escuché, iglesia. Para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. Ahora estamos en Hebreos 13:12. Permítame un momento. Porque tengo un punto aquí, solo que no anoté dónde está, pero está bien Hebreos. Permítame. Hebreos capítulo 10, verso 28. Yo no sé si está listo para esto. El que viola la ley de Moisés, estamos hablando del antiguo pacto, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Está aquí, mi amado hermano. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. La única razón, mi amado hermano, por la cual usted puede llegar a ser el templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo puede morar en usted, es porque usted fue santificado por la sangre del Cordero de Dios, por la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, mi amado hermano, no existe tal cosa como santidad independientemente de la sangre de Cristo. Es interesante, pero la mayor parte del tiempo cuando yo escucho
el término santidad en la iglesia yo no lo escucho relacionado con la sangre. Casi siempre lo encuentro relacionado con la conducta. Y no que se contradigan, pero tenemos que establecer la base, si no la gente no va a entender, si no la gente se va a frustrar, uno mismo se frustra. Yo mismo me he sentido frustrado muchas veces en ese asunto de la santificación. El sacrificio del Cordero de Dios es el fundamento de la santidad de la cual ahora nosotros somos hechos participantes. Es decir, escuche, la sangre de Cristo nos ha santificado, que en el original significa apartados con un propósito, separados con un fin. Eso significa santidad o santificarse, significa ser apartados o separados con un fin y con un propósito. La sangre de Cristo nos ha santificado o nos ha separado para ser santos. Por eso el apóstol Pablo dijo: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Está aquí, mi amado hermano. O sea, la sangre de Cristo nos santificó y nos dio la capacidad de poder ser santos, de poder participar. Recuerde que el origen de toda santidad es Dios. Por lo tanto, cuando decimos que somos santos, decimos que estamos participando de la misma santidad de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra conducta. Pero la sangre de Cristo, repito, nos ha santificado, nos ha apartado para ser santos, y sin ella simplemente la santificación sería como un sueño vago, lejano e inalcanzable. Sería como llegar a pensar que podríamos acercarnos al sol mismo sin estar debidamente protegidos en nuestra naturaleza humana. Eso sería imposible y sería un suicidio. Sin embargo, a veces tratamos el tema desde esa perspectiva. Sin la sangre de Cristo, la santificación sería como un sueño vago, lejano e inalcanzable. Por esta causa es que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos da ahora acceso, nos da ahora la capacidad, nos da ahora la habilidad de poder aspirar cada día a llegar a ser como Dios. Pastor, ¿qué está diciendo? Eso es blasfemia. No es blasfemia, mi amado hermano. Eso es lo que la Biblia dice. La sangre nos ha concedido nuevamente ese privilegio perdido por nuestro antepasado Adán, ya que en Cristo usted y yo, mi amado hermano, hemos recuperado nuevamente la naturaleza santa de Dios. Yo sé que he hecho esta broma antes, pero es un claro ejemplo. La iglesia tradicional, la iglesia popular, elige, selecciona exclusivamente aquellas personas a quienes se les da el título, porque solamente es un título, de ser santos. Y se selecciona un hombre, o se escoge un hombre, o se elige un hombre basado en sus méritos, en su sacrificio o en su labor por la iglesia, en su labor por las misiones, etcétera, etcétera. Estoy hablando de cómo la iglesia tradicional beatifica, que es darle el título a alguien de ser santo, beatificar. Inclusive el término beatificar, vea esto, mi amado hermano, qué contradicción, qué tremendo es. Qué importante es saber esto. Cuando la iglesia tradicional llega a dar este título a cualquier personaje, cualquier persona que por causa de su conducta, de su comportamiento, de su labor, lo que sea, fue seleccionado para llegar a esta distinción exclusiva, eso le da entonces a la gente, o le da a él la capacidad de ser adorado por la gente. En otras palabras, si una persona es beatificada, entonces usted puede orarle a esa persona, usted puede pedirle, usted lo puede tratar como si esta persona fuera una deidad similar a Dios. Ahora, en el cristianismo, mi amado hermano, todos aquellos
que han creído en Jesús con todo su corazón, todos aquellos que han nacido de nuevo, todos aquellos que han experimentado una genuina salvación, son santificados por la sangre de Cristo. Y la palabra de Dios, usted lo puede leer, no hay tiempo para eso, pero usted lo puede leer, y la palabra de Dios los considera a ellos como santos. A los santos hermanos en Cristo que están en Colosas, a los santificados en Dios Padre, llamados a ser de Jesucristo, los que con todos nuestros hermanos en todo lugar invocan el nombre de Jesús. El apóstol Pablo casi siempre que le habla a las iglesias, inclusive a la de Corinto, mi hermano, se conoce la iglesia de Corinto, la iglesia más problemática en las escrituras. El apóstol Pablo los llama santos. ¿Qué pasó, mi hermano? Se le choca el chip ahí, se le atora el RAM. Se le gasta el RAM. Esa es la realidad. Ahora, sería una irresponsabilidad dejar el asunto de la santidad a un tema legal y teológico y alejarlo de la experiencia personal de cada persona. Porque mucha gente entiende hasta este punto. Entiende que la santificación fue también una obra de la gracia, fue también una obra de la redención, y es verdad. Pero nos quedamos ahí, creyendo que la santificación es simplemente un término legal o un término teológico en el cual nosotros creemos y en el cual nosotros nos apoyamos para seguir viviendo vidas incoherentes a dicha santidad. ¿Alguien está aquí? Gloria al Señor. Vean, mi amado hermano, este punto es bien importante porque gran parte de la iglesia se quedó aquí. Somos santificados por la sangre. No somos santos por nuestros méritos, no somos santos por nuestra conducta, no somos santos por lo que hacemos o por lo que no hacemos. Somos santos por la sangre. Mi amado hermano, el problema es que el estilo de vida de gran parte de estas personas no es compatible con la santidad que profesan. ¿Alguien está aquí? El estilo de vida no es compatible con la redención que experimentaron en Cristo Jesús. El estilo de vida no es compatible con la obra de santificación interna y con la obra de regeneración interna que el Espíritu Santo realizó en ellos. El estilo de vida no es compatible con la fe que profesan, y ahí hay un gran problema. Y no podemos llegar a conformarnos. ¿Cómo podemos llevar esta realidad, esta verdad espiritual de ser un término legal y teológico, de ser algo que verdaderamente, si hemos sido salvos, poseemos? ¿Cómo llevar eso a una experiencia? Porque ese es el propósito de Dios. ¿Cómo llevar eso a una realidad de la vida diaria? ¿Cómo llevar eso a que verdaderamente lo que sucede afuera se parezca a lo que Dios hizo adentro? Que lo que sucede afuera se parezca a lo que Dios hizo adentro. Ahí es donde el término santificación tiene un lugar muy importante, y es mi último punto del mensaje. Gloria a Jesús. ¿Cuál es la clave de la santificación? ¿Cómo nosotros podemos llevar esta experiencia espiritual a la experiencia de la vida diaria? Porque sin duda no podemos confundir o encajonar el término santidad únicamente a la conducta y al comportamiento. Porque, repito, el origen es Dios, no lo que tú hagas. Y el acceso a dicha santificación te fue otorgado por la sangre de Cristo, por la fe en el Señor Jesucristo y la limpieza de la sangre en tu vida. Pero no, escuche, no nos podemos conformar con eso. No nos podemos quedar ahí. Por eso Pablo le dijo a los corintios, mi hermano, a los corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Parece una contradicción. Parece que Pablo está diciendo algo que aparentemente no tiene lógica.
Si ya están santificados, ¿por qué necesitan ser santos? Cuando hablamos de santificación nos referimos a la parte interna del hombre que creyó, nos referimos al estado del corazón, nos referimos a la naturaleza espiritual. Pero cuando hablamos de santificación nos referimos a la conducta y al comportamiento que cada persona, como resultado de la santificación interna, tiene que manifestar en la vida. Alguien está aquí, gloria a Dios. Oiga, eso estuvo poderoso. Cuando hablamos de haber sido santificados por la sangre, hablamos en términos del espíritu, del corazón, de la naturaleza espiritual. Pero cuando hablamos de santificarnos, hablamos de la conducta, del comportamiento y del estilo de vida. Es simple y sencillamente uno consecuencia de lo otro. El árbol malo, dijo Jesús, no puede dar buen fruto. El árbol bueno da buen fruto. La santificación en la experiencia de la vida diaria debe ser simple y sencillamente el fruto de la santificación en la experiencia de la naturaleza espiritual. Ya lo confundí más. ¿Está claro o no está claro? Ahora vamos a entender este último punto, la clave de la santificación. Diga conmigo, la clave de la santificación. Santificarnos, escuche bien. Darnos acceso a la santidad o a participar de la santidad de Dios fue una obra de la redención. Pero santificarnos, es decir, que esa experiencia espiritual interna llegue a dominar el estilo de vida, es una responsabilidad nuestra. Jesús te santificó con su sangre en el terreno de tu naturaleza espiritual, pero ahora tú te santificas en el terreno de tu vida diaria. Es nuestra responsabilidad desde esta plataforma ya, habiendo puesto los fundamentos, habiendo puesto la plataforma, habiendo puesto la debida comprensión de la santificación. Aquí, mi amado hermano, después de todo lo que hemos oído, una muy buena pregunta surge en la mente de aquellos que buscan la santidad. ¿Cómo yo puedo santificarme realmente? Porque entiendo, mi amado hermano, mire, seríamos mediocres si nos conformáramos a experimentar una santificación legal en términos de la redención, pero no pudiéramos vencer en el ámbito de la vida diaria y siguiéramos atados a pecado, a inmundicia, a corrupción, a inmoralidad, a deshonestidad y todas estas cosas que son opuestas a la santidad y a la perfección moral de Dios. Sería mediocridad el conformarnos únicamente con la posesión legal de una verdad y no llegar a poseer vitalmente esa verdad de nuestra vida diaria. No nos podemos conformar con que legalmente, desde el punto de vista de la palabra de Dios, si hemos creído en Jesús genuinamente, ya fuimos santificados. Ahora, ¿cómo yo puedo llevar esa experiencia interna a mi vida diaria? ¿Cuántos quieren aprenderlo? Gloria a Dios. ¿Cómo yo puedo santificarme? Vea lo que dice Levítico capítulo 20, verso 7. Quiero leer cómo dice la Nueva Versión Internacional para tener una mayor comprensión. ¿Está listo? ¿Está lista, iglesia? Conságrense a mí y sean santos, porque yo soy el Señor, su Dios. Así que consagren su vida. Diga conmigo, consagren su vida para ser santos, porque yo soy el Señor su Dios. Escuche bien, mi amado hermano. La palabra santificación significa literalmente apartarse voluntariamente para Dios, separarse voluntariamente para Dios, separarse de todo aquello que es opuesto al carácter y a la perfección moral de Dios. La traducción NBI dice correctamente: conságrense a mí. Y escuche bien esta declaración. Esto es muy bueno que lo memorice, mi amado hermano, que lo anote, que lo cargue en el corazón. La santificación no es el resultado de nuestro propio empeño en serlo, sino el resultado de una vida rendida a Dios en consagración.
¿Cuál es la clave de la santificación? Ponerme un montón de reglas, abrazar los 5 primeros libros de la Biblia y leer todos y cada uno de los preceptos y seguirlos y vivir al pie de la letra. No, usted estaría viviendo conforme a la ley, y para usted Cristo no le aprovecharía en nada. No es abrazar un código de conducta, mi amado hermano, sino abrazar a Dios. Dios nos llama, Dios nos invita a todos y cada uno de nosotros que hemos sido santificados por la sangre de Cristo en el nivel de nuestra naturaleza espiritual, a una vida de consagración, es decir, separarnos voluntariamente a Él. La verdadera santificación, es decir, la santificación que afecta tu vida diaria, consiste en rendirte voluntariamente a tu Padre Celestial en consagración. Aquí hay un aspecto práctico de la santificación que es importante que observemos, mi hermano, porque esto lo hacemos voluntariamente. Porque esto lo hacemos voluntariamente. Apartarnos para Él cada día. Por eso dice la palabra de Dios: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y esto no lo dice el Pentateuco, mi hermano, esto lo dice el Nuevo Testamento. Y lo dice, mi amado hermano, el apóstol de la gracia, Pablo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesús. Pero ¿por qué la palabra de Dios nos dice apártense de iniquidad? Porque esto es un acto de nuestra voluntad. Somos nosotros los que decidimos santificarnos en el nivel de nuestra vida personal. Somos nosotros los que decidimos llevar esta experiencia espiritual al ámbito natural para que se refleje en nuestra vida, mi amado hermano. Gloria a Dios. Tenemos que consagrarnos a Dios. Diga, tenemos que consagrarnos a Dios. ¿Qué significa consagrarme a Dios? Bueno, significa apartarme voluntariamente para Él, conocerle en la intimidad, pasar tiempo con Él de manera que Él impregne nuestros corazones con sus deseos santos y sus pensamientos puros, llenándonos de su palabra con el deseo de conocerle más y ser más como Él, teniendo comunión y estando en su presencia cada día de nuestra vida. La consagración, mi amado hermano, tiene como esencia apartarnos para Dios y pasar tiempo con Él, mi amado hermano. Quiero decirle algo: mucha gente se esfuerza por un estilo de vida cristiano que no puede alcanzar por sus propios medios. Y hay gente que se relaciona con Dios solamente y alcanza ese estándar de vida que otros con todo su esfuerzo no pueden alcanzar. Alguien me está oyendo aquí. Mi amado hermano, yo le estoy hablando de libertad verdadera y total. Hay gente que se esfuerza y de ahí viene la condenación, y de ahí viene la frustración, y de ahí viene el cansancio de muchos cristianos que durante años y años están buscando la manera de santificarse en sus propias fuerzas y con su propia voluntad. Y viven en un roller coaster vertiginoso, arriba, abajo, arriba, abajo. Son inestables emocionalmente, son inestables espiritualmente. Y hay otros que lo único que aprendieron a hacer bien fue a buscar a Dios. Y esta gente que se relaciona con Dios, esta gente que se consagra a Dios, comienza a experimentar un estilo de vida mucho más alto que aquellos que se esfuerzan. No, que no hay que esforzarnos, hay que esforzarnos en buscar a Dios. Cuando tú estás con alguien, mi amado hermano, ¿sabe qué sucede? Cuando tú pasas demasiado tiempo con alguien, tú comienzas a contagiarte de su forma de ver la vida. Es más, en algunos casos usted comienza a decir y accionar de manera similar a la otra persona. Usted comienza hasta a hacer gestos igual. ¿Ah? Usted anda mucho con Cash Luna y le aseguro que durante un tiempo usted va a comenzar a hacer así. Yo he visto eso, en serio, y es como un tic que él tiene. Pero yo he visto gente muy cercana a él que tienen un movimiento igual. Ahora, ¿qué es esto? ¿Lo están copiando? No lo están copiando. Lo que pasa es que pasan mucho tiempo con él.
Y cuando tú pasas mucho tiempo con una persona, mi amado hermano, esa persona comienza a influenciar tu vida, comienza a impregnarte de sus pensamientos, de sus sueños. Por eso es tan importante que nosotros seamos bien selectivos de la gente con la cual nosotros pasamos más tiempo. Porque la palabra de Dios dice en Proverbios: el que se junta con necios será necio. ¿Por qué? Porque se te pega, mi amado hermano. Cuando pasamos tiempo con Dios, termino, su naturaleza, su manera de ver la vida, su pureza, sus pensamientos comienzan a influenciarnos. Comenzamos inconscientemente a comportarnos y a parecernos cada día más a Él. Está aquí, mi amado hermano. Por eso la consagración es la vía a la genuina santificación, mi amado hermano. Vea, repito esto: la verdadera santificación consiste en rendirnos voluntariamente a nuestro Padre Celestial en consagración, apartarnos para Él cada día, buscándole y conociéndole en la intimidad, permitiendo que Él impregne nuestros corazones con sus deseos santos y sus pensamientos puros, llenándonos de su palabra con el deseo de conocerle más y ser como Él, teniendo comunión y estando en su presencia cada día, sabiendo que Dios no quiere todo nuestro tiempo, sino quiere nuestro mejor tiempo. ¿Oíste eso, iglesia? Hay gente que cuando yo hablo de consagración empiezan a pensar en términos de sacrificar todo su tiempo. No, Dios no quiere todo tu tiempo. Dios solamente quiere tu mejor tiempo para transformarte cada día más a su imagen. Y entonces, ¿sabes qué sucede? Tu comportamiento pueda ser influido de una forma natural, no como la de los fariseos, que dice la palabra de Dios que limpiaban lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estaba corrompido, estaba sucio, estaba podrido. No, en la consagración Dios te limpia por dentro o desde adentro. Y eso, mi amado hermano, se empieza a reflejar en tu vida personal, se empieza a reflejar en tu estilo de vida, se empieza a reflejar en un temor santo y reverente a Dios, se empieza a reflejar en una forma de pensamiento puro, más parecido a la palabra de Dios que a la corriente de este mundo y de este sistema. Gloria a Dios. Comenzarás a interesarte más por las cosas que Dios ama que por las cosas que el mundo ama. Comenzarás a perseguir más ideales relacionados con la voluntad de Dios que ideales relacionados con el egoísmo y el humanismo. Dios te va a contagiar. Dios te quiere contagiar, mi amado hermano. Dios quiere ser la más importante influencia. El Espíritu Santo quiere ser la más importante influencia en tu vida. Gloria a Dios. Dios no te quiere obligar a que tú hagas algo. No se trata de hacer, sino de ser. Ahí está la clave. Ser en Dios es la clave para llegar a hacer las cosas que Dios quiere. Ser en Dios, diga, ser en Dios es la clave para llegar a hacer lo que Dios quiere. Le invito a que se ponga de pie, mi amado hermano, y levante sus manos al Señor. ¿Alguien aquí anhela la santidad de Dios? Levante sus manos, diga conmigo: Señor, yo quiero ser santo. Diga: Señor, yo quiero ser puro. Yo quiero tener un corazón como el tuyo, Señor. Yo quiero ser de limpio corazón, Señor. Yo quiero, Padre, que tu Espíritu Santo, ore conmigo, que tu Espíritu Santo ponga un anhelo profundo en mi corazón por la santificación. Que yo comience a apreciarla en primer lugar. Que yo comience, Señor, a valorarla, Padre. Que yo no la confunda con términos legalistas. Que yo no la confunda con otras cosas que, Señor, me alejan de ella. No, Señor, que yo entienda con la luz de la palabra, con la luz del Espíritu Santo, su verdadero peso e importancia. Y que yo tenga el anhelo de perseguirla, tenga el anhelo de ir en busca de ella, tenga el anhelo de apartarme para Dios, tenga el anhelo de tener un corazón santo, puro, y de tener una conducta compatible, una conducta que refleje lo que yo soy y lo que yo creo, Señor. En el nombre de Jesús, aquí está tu pueblo.
Aquí está tu iglesia, Señor, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Padre celestial, Padre eterno, Padre glorioso, Padre santo, dile: santifícanos más, Señor, límpianos más, Señor, atráenos más a la luz, Señor. Envía tu Espíritu Santo e ilumina nuestros corazones, Señor, de manera que nosotros podamos ver y podamos caminar en dirección, Padre, a esa pureza y esa santificación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Den un aplauso a mi Señor, por favor. La santificación debe ser el anhelo, mi amado hermano, de los hijos de Dios. No solamente la prosperidad y la bendición, la santificación también. Queremos parecernos más a Dios, queremos parecernos más a Jesús. Vea, hay gente que se quiere parecer a Jesús en los milagros. Yo seriamente, mi amado hermano, creo que la efectividad del ministerio de Jesús estaba íntimamente ligada a su santificación personal. Yo sé que no es muy popular esto, pero yo creo que es así. Yo creo que es así. Es como si una tubería, mi amado hermano, con los años empieza a llenar por dentro de sarro. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Hay un momento en la vida de esa tubería, especialmente con las tuberías antiguas. Hoy las tuberías son de plástico, son distintas, pero anteriormente las tuberías eran de un metal que con el tiempo se oxidaba y generaba sarro. Y con el paso del tiempo, con el paso de los años, mi amado hermano, el flujo de agua se iba reduciendo cada día más. Usted no lo tocó abrir una llave así, donde usted abría la llave y lo que caía era un pequeño chorrito y decía: no sale agua. ¿Cuál era el problema? Bueno, vino el fontanero, dijo: es la tubería, seguramente está tapada o tiene sarro. Quitan la tubería y cuando se la enseñan, usted se da cuenta al ver por dentro que prácticamente era un pequeño orificio el que había allá, porque todo estaba lleno de sarro. Asimismo, muchas veces es la vida de Dios en nosotros cuando nuestra vida no es limpia, cuando nuestra vida no es santa. Es como si hubiera cosas que obstruyen el fluir de la gloria y de la presencia de Dios. Dios quisiera hacer tantas cosas, pero también nosotros debemos entender que debemos ser canales que puedan comunicar la gloria, comunicar la gracia, comunicar el poder de Dios. Y la única forma en la cual nosotros podemos procurar en nosotros mismos el ser un canal que no está tapado, que no está lleno de sarro, de suciedad, es el de apartarnos para Dios. Amén. Obviamente con el fundamento que yo le di, con el fundamento de la palabra, con el fundamento correcto. Buscar a Dios y permitir que Dios lo limpie, lo santifique, que su palabra lo limpie y lo santifique. Jesucristo dijo: ustedes están limpios, le dijo a sus discípulos, por la palabra que yo les he hablado y les he enseñado. Esa palabra los limpió, esa palabra los santificó, esa palabra limpió sus pensamientos, limpió su conducta, limpió sus acciones, limpió sus palabras. Así sucede con cada uno de nosotros. Pero que Dios, que el Espíritu Santo pueda despertar en nosotros ese anhelo por una vida más alta y por una vida más íntegra, más pura. Amén. Diga conmigo: Padre celestial, pedimos que tu Espíritu Santo ponga en cada uno de nosotros un anhelo genuino por la santificación, en el nombre de Jesús. Amén. Apláudale a mi Señor. Les amo, les bendigo.